En la carta a los Corintios, Pablo relató cómo los miembros de la iglesia estaban divididos y en contiendas en cuanto a sus predicadores favoritos. También tenían disputas teológicas de mucha importancia, como por ejemplo el tema de la resurrección de los muertos. Algunas personas en la congregación decían que no hay resurrección de muertos, y Pablo le dedicó varios párrafos para corregir ese error. También tenían disputas teológicas sobre temas de menor importancia, como qué hacer con respecto a las carnes sacrificadas a los ídolos. Pablo sabía que a través de las edades siempre habrían disputas y puntos de vista diferentes sobre materia de teología. Y en todos estos casos, él procuró fomentar el amor y la unidad en la congregación al tratar con estas personas que pensaban en forma diferente. Este es el tema del estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos la lección sobre la unidad en la fe. Y eso es importante porque las dos palabras son clave, tanto unidad como fe. Por supuesto. Así que debemos comenzar con palabra de oración. Amén. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus pasos. Danos sabiduría al estudiar y al enseñar y al aprender. Bendice tu iglesia y bendícenos individualmente. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy con un pasaje en el cual Pablo exhorta a los miembros de la iglesia a la unidad y entonces habla acerca de unos puntos doctrinales. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, para Pablo era importante que los hermanos entendieran que para poder mantener la fe, tenían que practicar el amor, la humildad, la paciencia. Pero entonces les dijo que también esa unidad iba a estar basada en varios temas teológicos. Por ejemplo, un Señor. Ellos tenían dos grupos bastante grandes, bien definidos, que eran los judíos y los gentiles. No habían dos señores diferentes, era un solo Señor para ellos. El Dios de los hebreos también es el Dios de los gentiles. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Un bautismo. Los judíos se salvaban a través del bautismo y también los gentiles se salvaban a través del bautismo. No tenían que hacer otra cosa. Una fe. La fe de los judíos era que Jesús es el Mesías. Y la fe de los gentiles también es que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Es importante, Rafael, notar cómo el foco central de la definición operacional de unidad es en Cristo, es en Dios. Y estos otros elementos son representaciones y manifestaciones de esa unidad en Cristo. Es decir, tenemos una sola fe, es en Cristo. Tenemos un solo bautismo, es en el Señor. Tenemos una sola unidad, es en Cristo.
todo relativo a la centralidad del Señor Jesús para la iglesia primitiva y por lo tanto para nosotros también. No, el foco y el énfasis no está en los productos teológicos, sino que está en la persona de Jesús para esa unidad. Bueno, entonces Pablo les señala a ellos que tienen muchas enseñanzas sobre las cuales basar esa unidad. No solamente ellos, los judíos y los gentiles, sino que nosotros también en nuestro tiempo tenemos también una cantidad de puntos de vista teológicos o temas teológicos que promueven la unidad. Vamos a comenzar con el primero de ellos en la carta de Pedro. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese pastor al cual volvemos, Rafael, es el pastor que nos une. De nuevo, el foco no está en que la unidad sea lo que nosotros hacemos, decimos o creemos, sino que el foco está en lo que hacemos, decimos y creemos acerca de estar en Jesús. En la persona de este pastor y obispo de vuestras almas es que está la unidad. Nuestra visión, nuestro foco ha de estar en Jesús. Es importante recordar esto porque los gentiles, por un lado, no estaban observando la circuncisión ni el paquete completo de todas las palabras enseñadas por Dios y registradas a Moisés, que los judíos denominaban la ley de Moisés, que incluye todo el Antiguo Testamento. Y los cristianos judíos, por otro lado, estaban siguiendo todo esto. Y la única manera de ellos mantenerse unidos era no enfocarse en la doctrina, sino enfocarse en la persona de Jesús. La doctrina central es la persona de Jesús y toda otra cosa tiene que estar enfocado a la doctrina de Jesús. ¿Qué te parece? Bueno, Pedro enfoca a Cristo y señala lo importante que es Cristo para todos nosotros, tanto judíos como gentiles, de que Él es nuestra salud, Él es nuestra salvación, Él es el que nos dio vida habiendo estado en la muerte y Él es nuestro pastor. Entonces, Johnny, está claro que cuando todos nosotros tenemos ese enfoque de que Jesús es la fuente de todos esos beneficios, la fuente de lo que nos mantiene vivos, entonces obviamente eso nos atrae, nos junta en la iglesia. Así es que se promueve la unidad, enfocándonos nosotros en la persona de Jesús. Amén. Hay otro tema, volviendo al tema de pastor, de Cristo como pastor, vamos a leer lo que dijo Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Johnny, como miembros de iglesia, como personas que hemos aceptado a Jesús como pastor, como Salvador, como Señor en la vida, nosotros disfrutamos de una cantidad de beneficios espirituales y físicos de nuestra fe. Nosotros hemos sido elevados al punto de ser sacerdotes y reyes para Dios. Tenemos una posición exaltada. Disfrutamos de una cantidad de beneficios, conocimientos que se nos dan acerca de la salud, acerca de la actitud que debemos de tener para enfrentar la vida, la confianza que gozamos al creer en Dios y depositar nuestra fe en Él.
Entonces, este pasaje nos dice que Cristo murió no solamente por mí, sino por todas las habitantes del mundo. Aleluya, aleluya, Rafael. Esto es importantísimo, porque la unidad que habíamos establecido entre judíos y gentiles bajo la sombrilla de la iglesia, ahora Juan, el discípulo amado, el teólogo apocalíptico, nos dice y nos enseña en su carta primera que todo lo que ha hecho Cristo no está relativo, no está supeditado, no está limitado a la iglesia cristiana, sino que es para el mundo entero, aun aquellos que todavía no lo han aceptado ni lo han conocido. Y esto, la iglesia cristiana siempre está empujando los límites, Rafael. Siempre está empujándolos a irse más allá del margen, hacer la cerca, mover la cerca para que sea mucho más amplia. ¿No lo sientes tú así? Y casualmente, mientras tú estabas describiendo eso, yo estaba pensando casi en los mismos términos, porque Dios nos impulsa hacia otras personas, nos impulsa a extender esos límites. No es el círculo pequeño de la iglesia, sino todo el mundo. Todas las personas que no han conocido a Dios, nosotros tenemos que acercarnos a ellos, unirnos a ellos para compartir el Evangelio. Y no es, tú dijiste que no han conocido a Dios. Ese pedacito se puede partir de dos maneras. A ver, dime qué tú piensas. De una manera lo podemos partir diciendo que esta gente no tiene relación con Dios. La otra manera de partirlo es que la declaración implica que el Espíritu Santo ya está trabajando con ellos y que la labor de la iglesia es llevarles la explicación, la carta. Ya Dios está en relación con ellos, en una relación salvífica, como Romanos 2 explica, los que son excusados y acusados por sus conciencias. Pero les falta conocer más. Y este conocimiento no es para traerles a Dios, este conocimiento es para traerles calidad en la relación con Dios. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Es traerles a ellos una luz más plena, un conocimiento más pleno y que conozcan a Dios más ampliamente. Porque yo pienso lo mismo, Dios está trabajando con todas las personas. Yo recuerdo cuando yo no tenía la fe y el conocimiento de las Escrituras, que Dios me buscaba a mí y en mi conciencia, a través de diferentes elementos, yo veía la presencia de Dios en mi vida, aunque no entendía plenamente como lo entiendo ahora. Pero tenemos que avanzar, John. Adelante. Tenemos que ir al siguiente tema que está completamente relacionado con este de que Cristo murió por nosotros. Filipenses. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sujetar a sí mismo todas las cosas, Rafael. Dios ya está en control, nunca perdió el control. Desde la creación de este planeta, Él siempre ha sido el Señor y dueño. Los seres humanos éramos mayordomos, le entregamos la mayordomía a Satanás, pero Dios siempre se mantuvo como el que estaba en control. Y con la sangre del Señor Jesucristo y con la muerte de Jesús y el ministerio de salvación que ha traído Dios viniendo a la tierra a manifestar su amor, de esa manera muestra de nuevo el poder y cómo están sujetas todas las cosas a Él. Yo lo que le quiero es agradecer. Johnny, estoy agradecido. Aquí se nos menciona una palabra que me gusta muchísimo, que tenemos una misma ciudadanía. Yo pienso que sería maravilloso si nosotros los creyentes nos diéramos cuenta que tenemos una ciudadanía que nos eleva por encima de cualquier cosa. No es que dejamos de ser las personas que somos, no es que dejamos de ser puertorriqueños y venezolanos, sino que adquirimos una identidad que nos debe impulsar a invitar a otros a obtener esa misma ciudadanía.
Amén. El apóstol habla, Juan y Pedro hablan acerca de la venida de Cristo y Pablo la llama aquella esperanza bienaventurada, aquella manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y si es una esperanza tan hermosa, si es una manifestación tan maravillosa, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros ese secreto? Debiéramos de estar, eso mismo debiera de unirnos en misión para llevar este conocimiento a aquellas personas que tanto les hace falta. A ver si te entiendo, Rafael. Sí. Lo que tú estás diciendo es que cuando yo me pongo los espejuelos de cristiano, Okay. y de los conceptos bíblicos, y a través de estos espejuelos veo a los que vienen en caravana, que entraron desde Honduras y otras partes de Centroamérica hacia el norte y ya están en México en este momento histórico que estamos grabando, y les todavía falta como más de 800 millas para que lleguen, más de 1.600 kilómetros. Cuando yo los veo, Rafael, no los voy a ver como venezolanos, hondureños, costarricenses o lo que cualquiera que sea, mexicanos o su ciudadanía, sino que los debo ver como candidatos o como ya miembros del reino de Dios y por lo tanto candidatos a ser hermano o hermana mía o ya siendo hermano y hermana mía. Eso es lo que tú me estás diciendo, porque yo los veo como ilegales que vienen a invadir, que quieren hacer daño. ¿Y cómo es que más le llama al presidente? Que no quiero ni mencionar su nombre. Vándalos, bueno, criminales. ¿Cómo? Así es que los tengo que ver. ¿Cómo los tengo que ver? Johnny, lo que tú estás hablando es precisamente la visión que tenía Cristo de las masas. Él no veía pecadores, inmundos, indeseables, sino que veía personas por las cuales Él estaba dando su vida. Si nosotros entendiéramos esa visión de Cristo, ese amor, ese corazón de Cristo por las personas, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, nuestra manera de ver a todos los demás seres humanos, revolucionaría nuestras vidas, nos cambiaría completamente. Pero Gracias. Tenemos que avanzar, porque Pablo entonces habla también acerca de este evento, la segunda venida de Cristo, en términos que nos interesa también investigar. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Johnny, esto que él habla acerca de abundar en amor es producto precisamente de esa visión cristiana, de esa visión salvífica del mundo. Nosotros disfrutamos del conocimiento de que somos hijos de Dios, de que somos reyes y sacerdotes. Eso nos debe hacer a nosotros no orgullosos, no ensimismados, no satisfechos, sino abundar en amor. Hay un tema que prevalece en todas las escrituras, Johnny, y es ese tema de la justicia social, el tema de hacer el bien, de hacer buenas obras, todo con el propósito de glorificar a Dios y de traer a otras personas al conocimiento de la salvación. La iglesia debe ser conocida como ningún otro grupo en el mundo, como una reunión de personas que hacen el bien, que traen el bien a la población y cambian la sociedad para el bien. Amén. Eso es grande, Rafael. Y hay más todavía en Tesalonicenses, ¿verdad? Sí, vamos a avanzar al siguiente pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, Rafael, alentaos. A mí me alienta mucho, Rafael, que la unidad nuestra no está supeditada, sometida, definida por las acciones o los pensamientos doctrinales que tú y yo tengamos, sino en que nosotros estemos individualmente dispuestos a someternos a Cristo. Y al someternos a Cristo, es tener esa promesa de la segunda venida. Y eso es lo que sella nuestra unidad. No son artificios humanos de comités o de decisiones de asociaciones generales o de iglesias locales en votación lo que va a ser la unidad. La unidad es cada familia, cada individuo, cada iglesia local, en ese tan pequeño, tan grande como sea, poniendo su fe en Cristo y manifestando estas acciones de amor hacia otros, como hemos escuchado y leído, y con la esperanza en la segunda. Si eso no nos puede unir, nos debe unir la esperanza en ese Jesús que vendrá como Rey y Señor. Y Él es el que hará los comités, a ver si soy oveja o si soy cabrito. Bueno, Johnny, yo también veo el tema de la segunda venida de Cristo, y especialmente donde habla acerca de esa gran reunión, de que Dios va a resucitar a los muertos y va a reunir todos, como una oportunidad para utilizar estas revelaciones, estos pasajes de la Escritura, para promover unidad con otras personas. Amén. Que no conocen. Ese momento de la muerte, ese momento de funerarias, ese momento de separación de los seres queridos, son momentos donde la gente encuentra a Dios, la gente está abierta para recibir mensajes de Dios, porque son momentos donde están buscando respuesta y están buscando significado. Están vulnerables. Sí, a los eventos que les están ocurriendo. Y son momentos en los cuales nosotros podemos compartir estos pensamientos para traer a las personas, a unir a las personas con Dios, para que conozcan a aquel que es el que resucita a los muertos, el que puede levantar y el que puede reunir a las personas que han sido separadas por la muerte. Amén. Tenemos un tema más, Johnny. Es el tema que que continúa, que explica un poquito más en detalle sobre lo que sucede con los que están vivos cuando viene Jesús. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Johnny, aquí se habla un tema maravilloso que vale la pena detenernos a pensar. Está hablando de que los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, Amén. Que en la nueva creación Dios le va a dar un cuerpo glorioso a todas esas personas. Y los que están vivos, entonces son transformados. En un momento son transformados. Y entonces es que todas aquellas personas, como tú y yo y los que escuchan este programa, que han estado luchando con el pecado, que han caído en pecado y se lamentan por el pecado y odian el pecado y han querido la libertad del pecado, pero que viviendo en este cuerpo que tiene efectos del pecado a través de los siglos, no han podido liberarse completamente. En ese momento reciben un cuerpo glorioso y entonces tienen la satisfacción de esa hambre y sed de justicia en sus vidas, y entonces alcanzan la completa libertad del pecado. Amén. Reciben el poder para no volver a pecar. Y Johnny,
Estas son doctrinas muy hermosas, pero doctrinas sobre las cuales muchas personas pueden disentir. En otras palabras, hay muchos entendimientos de cómo va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Hay muchos entendimientos de cómo el sacrificio de Cristo se aplica a nuestras vidas, de cómo va a ser la santificación, cómo va a ser la justificación. Y nunca va a dejar de haber diferencias de opiniones en las iglesias. Y eso es bueno, esas diferencias de opiniones sirven y ayudan para que otras personas nuevas puedan identificarse con diferentes personas y puedan recibir lo que necesitan, porque no todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Si solo hubiera una clase de presentación en la iglesia, podríamos servir a menos personas, podríamos atraer a menos personas. Yo le agradezco a Dios por esa diversidad y espero esa promesa de la segunda venida, donde ya no habrá limitación de recursos. Y si es necesario, podremos estar discutiendo, dialogando o presentando ideas diferentes por 100 años. ¿Qué te parece? Discutir por 100 años. ¿Cuál es el significado de Hechos 15? Y no hay problema. Fíjate, esa diversidad siempre va a existir porque todos venimos de lugares diferentes. Una forma como el que fue rescatado del alcoholismo entiende el perdón y la restauración es diferente a la forma como yo entiendo el perdón y la restauración, no habiendo sido alcohólico en mi vida anterior. Amén. Una persona que se convierte como Pablo o Saulo, que era perseguidor de la iglesia, una persona como Pedro que negó a Cristo, entienden la restauración y el perdón de una forma, con una profundidad y de una forma diferente a la que experimentamos los demás. Por eso es que siempre van a haber diversidad de opiniones. Y quiero leer un último pasaje que en Corintios. Vamos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gloria sea el nombre del Señor, Rafael. Esta es la clave de todo. Como hemos estado enfatizando, es nuestra relación personal con Jesús. Y aún la doctrina de los que pensamos que dominamos y de los que pensamos que podemos crear comités para presidir y decidir quién cree, quién debe estar adentro y quién debe estar afuera. Necesitamos humildad. Señor, ayúdame a tener humildad para entender que yo no defino, sino que tú eres el que defines. Y que mi unidad sea saber que en ti lo único que tengo que saber es mi relación contigo, sometido a ti. Amén. Johnny, yo quiero enfatizar lo que dijo Pablo. Aún, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Algunos de nosotros nos sentimos muy confiados en nuestra teología y lo preciso e impecable de nuestro razonamiento. La Biblia nos dice, no sabemos nada como deberíamos saberlo. Humildad. Bien, apreciados hermanos. Y Rafael, el último pedacito. No es importante lo que yo sé. Es importante saber que mi amor por Dios hace la diferencia y Él es el que me conoce a mí. No es lo que yo conozco, es lo que Él conoce. Muy bien. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hay mucho que entender en esos versículos. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.